En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirige, oh Señor, todas nuestras acciones por tus santas inspiraciones y condúcelas por tu amable asistencia, para que toda oración y obra nuestra comiencen en ti y, por ti, sean felizmente consumadas por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre me pidió que hablase sobre los niveles de la guerra espiritual y sobre la mirada de Nuestra Señora acerca de nuestros tiempos. Ambos temas están, de algún modo, relacionados. Muchas veces la gente me pregunta por qué soy exorcista. Padre, ¿cree usted que las cosas van a peor? Yo respondo, bueno, hay cosas que son bastante obvias, no hace falta ser exorcista para ver que la situación se ha agravado en ciertos aspectos. Algunos dirán, siempre han existido estas cosas, no es nada nuevo, todo sigue igual. En un sentido es cierto, nada hay nuevo bajo el sol. Pero, por otro lado, también es un hecho observable que la situación se deteriora. Si miramos el estado del mundo, hay un empeoramiento claro porque mucha gente ha perdido el rumbo, ya ni siquiera actúan conforme a la ley natural. Además, y volveremos a esto cuando abordemos la visión de Nuestra Señora sobre los tiempos, en ciertas apariciones ella advierte que los demonios llegarían a adquirir un poder extraordinario. Y parece que eso está sucediendo en nuestra época. Una manera concreta de comprobar que los demonios están ganando influencia es mediante estadísticas que llevamos en nuestra comunidad. Llevo practicando exorcismos solemnes alrededor de 15 años y exorcismos menores unos 17 años. Empezamos a recopilar datos y vimos patrones repetidos. En lo referente a la posesión, cuando un demonio toma posesión real de una persona, la cifra se mantiene estadísticamente estable, 0,5% de la población general, es decir, aproximadamente una de cada 200 personas está probablemente poseída. Los casos que llegan a nosotros suelen moverse en ese mismo porcentaje. Sin embargo, si observamos otro fenómeno, la obsesión diabólica, del que hablaré en un momento, las cifras han cambiado drásticamente. Voy a hacer algo con estos micrófonos. Bien, ¿me escuchan? Perfecto. Esto pasa por ser de baja estatura. Cuando me ven en YouTube piensan que mido casi 2 metros, eso es la magia de YouTube. Bromas aparte, las tasas de obsesión diabólica han aumentado de forma significativa. Hablando con otros exorcistas destacados del país, les pregunté, ¿qué porcentaje de la población adulta creen ustedes que está afectada por obsesión diabólica? Todos llegamos a la misma conclusión, alrededor del 25%. La opresión diabólica también está en aumento, aunque por motivos distintos. Calculamos que entre un 10 y un 15% de la población sufre algún grado de opresión diabólica. Todo ello indica que la influencia diabólica crece y lo hace por múltiples causas. ¿Por qué crece? En primer lugar, porque muchas personas realizan acciones gravemente malas. Una cosa que siempre digo, todo pecado mortal es una puerta abierta a la posesión. En su propia naturaleza, el pecado mortal saca a la persona del orden bajo la autoridad de Dios y la coloca, por así decirlo, bajo la estructura de autoridad de Satanás. El efecto propio del pecado mortal sería la posesión. Ahora bien, eso no quiere decir que todos los que cometen un pecado mortal queden poseídos automáticamente. Aunque la puerta se abre, es Dios quien permite o no que el demonio cruce el umbral. Por la misericordia divina, la mayoría de los que pecan mortíferamente no llegan a ser poseídos. Pero la acumulación de males y pecados facilita que los demonios ganen mayor influencia en la vida. Además, hay un crecimiento notable en el interés y la práctica de lo oculto. Cada vez hay más material ocultista y más actividades relacionadas con el ocultismo, y como exorcistas lo constatamos en todos los frentes. Otro dato histórico que revela el cambio: antes de 1963, el tiempo promedio para liberar a alguien de una posesión completa era de 1 a 2 días, quizá una semana en casos extremos. Un caso en la costa este que terminó en San Luis duró 59 días y fue algo prácticamente insólito.
Tras 1963, lo que solía resolverse en días pasó a necesitar de 8 meses a 2 años en promedio. Hoy en día, liberar a una persona lleva de media unos 4 años. Hay dos razones principales: el mundo está más entregado al mal y los demonios son más poderosos, y, en segundo lugar, porque los exorcismos son más o menos eficaces según la santidad de la Iglesia y de sus miembros. Ex opirante Ecclesia, la efectividad de mis oraciones al entrar en una sesión depende de cuán santos sean los fieles en la Iglesia. Eso nos revela un problema profundo entre los miembros de la Iglesia: no son tan santos como lo fueron antes. Por eso quiero exponer estos niveles de guerra espiritual y también presentar la mirada de Nuestra Señora sobre lo que realmente ocurre. Y quiero terminar indicando maneras en que, al menos en parte, podemos responder a esto. Técnicamente hay 7 tipos distintos de influencia diabólica. El séptimo se refiere a infestaciones en edificios y lugares, sobre lo cual no entraremos mucho ahora. Nos centraremos en cómo estos ataques afectan a nosotros, los seres humanos, y qué podemos hacer frente a ellos. La primera forma es la tentación ordinaria. Cada ser humano que ha existido ha estado sometido a ella. Todos lo estamos, aunque con distintos grados de intensidad. De hecho, se puede descubrir qué virtud concreta quiere Dios que perfecciones observando las tentaciones que Él permite que los demonios provoquen en tu vida. En el cielo, solo 2 naturalezas humanas poseen la plenitud de todas las virtudes: nuestro Señor y Nuestra Señora. Todos los demás tenemos virtudes en grados diversos, y esa diversidad existe porque a Dios le agrada la variedad. Basta contemplar la infinita cantidad de especies de insectos en el mundo para darse cuenta de ello. En el cielo, esa variedad se convierte en una sinfonía, en una belleza armoniosa. Así, cada persona tiene una o varias virtudes que Dios quiere que desarrolle de manera especial. Él quiere que poseamos todas, sí, pero que brillemos particularmente en ciertas áreas. Por eso permite las tentaciones en esos campos, porque al luchar contra el diablo, la batalla es más exigente y el grado de virtud alcanzado es mayor que si lo hiciéramos por simple esfuerzo humano. Esta es una de las razones principales por las que Dios permite la acción de los demonios en nuestra vida, para santificarnos. Cuando los combatimos y nos convertimos en instrumentos de justicia contra ellos, adquirimos mérito ante los ojos de Dios, y eso eleva nuestro lugar en el cielo. San Pablo lo dijo: lucha contra la antigua serpiente y recibe la corona de gloria. Así, el combate espiritual no solo nos fortalece, sino que determina nuestra recompensa eterna. Por eso, cuando los demonios nos atacan, no debemos compadecernos de nosotros mismos. Hemos de reconocer que el área donde más somos tentados es, precisamente, aquella en la que Dios quiere que alcancemos excelencia. Esa será la virtud por la que seremos reconocidos en el cielo. Allí llevaremos únicamente 2 cosas: el estado de gracia, la cantidad de gracia santificante en nuestra alma, y la virtud. Eso será lo que todos verán en nosotros. Dios permite la guerra espiritual para purificarnos. Permite las tentaciones para nuestro crecimiento y también para darnos autoconocimiento, porque muchas veces donde más somos tentados es donde más débiles somos. Los demonios pueden introducir pensamientos en la imaginación y mover nuestras emociones. Por eso, en toda la tradición de la teología espiritual católica, los santos insisten en no dejarse guiar por los sentimientos. Como dice mi asistente, Dios no es el único que transmite en ese canal. Los demonios pueden manipular nuestras emociones, y si nos dejamos llevar por ellas, quedamos prácticamente bajo su control. Por eso debemos guiarnos por la razón iluminada por la fe. El Señor permite estas pruebas para que aprendamos a dominar nuestras pasiones, ejercitar la virtud y purificarnos. En este sentido, los demonios terminan siendo instrumentos de nuestra santificación. La perfección santificada, como expliqué en una ocasión junto al cardenal Burke, es excelencia en gracia, es decir, tener abundancia de gracia santificante. Y esa gracia es la participación creada en la naturaleza divina que Dios infunde en el alma. Cuanto más santos somos, más gracia recibimos. ¿Y cómo se crece en santidad?
a través de los actos de virtud ofrecidos con intención sobrenatural. Al ejercitarnos en la virtud, nuestra santidad aumenta. Esto significa que el combate contra los demonios es una lucha real, y Dios ama una buena lucha. Desde que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad pasó del amparo de la autoridad divina al dominio de Satanás. Desde entonces, todos hemos sido reclutados en esta guerra espiritual, aunque en distintos grados. No todos tendremos las experiencias de un exorcista con personas poseídas, pero sí seremos probados en cierta medida. Y la intensidad de esas pruebas no es señal de abandono, sino todo lo contrario. Cuanto más permite Dios la acción de los demonios en tu vida, mayor es la gracia que te concede para combatirlos, si eres fiel. Y si permaneces fiel, esa mayor presencia de los demonios no significa ruina, sino una llamada a mayor santidad, a alcanzar excelencia en gracia, excelencia en virtud y, finalmente, a recibir la corona de gloria por haberlos derrotado y haber sido instrumento de la justicia divina. Dios quiere castigarlos porque el castigo es proporcional a lo que hicieron. Cualquier demonio durante una sesión, es decir, cuando realizamos exorcismos solemnes sobre personas poseídas, admitirá que no existe castigo que Dios pudiera infligirles que sea verdaderamente equivalente a la maldad que representan y al pecado que cometieron. Nosotros, entonces, somos instrumentos de su justicia. Y esto comienza, en primer lugar, en la relación con la tentación. Lo siguiente, esto es lo ordinario, son 5 formas extraordinarias de tentación. Estas son las distintas clases de combate espiritual en las que nos vemos involucrados, más allá de la mera tentación. La primera de ellas se llama dore, en latín, significa dolor. Básicamente, es un privilegio de los santos. Nunca he conocido un caso auténtico. Una vez lo mencioné en YouTube y una mujer me escribió: Padre, yo soy un caso auténtico. Pero al indagar resulta que no es así. Es prerrogativa de los santos, cuando las tentaciones habituales y la purificación ordinaria ya no son necesarias, los demonios, porque la persona ya no necesita purificación de ese modo, recurren a acosarla físicamente. Esto ocurrió con Padre Pío, con San Pablo de la Cruz, y está incluso en las Escrituras, le sucedió a San Pablo. A San Juan Vianney lo llegaron a golpear físicamente. Son hechos que el demonio permite, hechos que, en cierto sentido, buscan su propia humillación, pero que también sirven para aumentar la virtud del que lo padece. Como dije, es prerrogativa de los santos, es improbable que lo sufras a menos que seas santo. Y una de las bellezas de estar aquí y poder decir nadie en esta iglesia es un santo es que si no lo eres, lo reconocerás, y si lo eres, no pensarás que lo eres. Así que, para todos los casos, puedes decir sí, no soy santo. Ya te cubrí esa posibilidad. Está bien. La siguiente forma es la opresión. Es cuando los demonios nos atacan desde fuera, atacan nuestras finanzas tanto entradas como salidas, provocan que las cosas se rompan constantemente y te estén sangrando económicamente. Pueden afectar tus relaciones hasta que todo de repente se desbarata. Esto es algo que vemos mucho en las familias. De hecho, una de las formas en que detectamos que la influencia diabólica está aumentando es el número creciente de buenas familias. Hablaré de esto más adelante, que están bajo ataques brutales. Y ese aumento se ha notado de manera drástica en los últimos 2 años. Además, pueden afectar tu salud, tu empleo. Los demonios, con el permiso de Dios, pueden atacar en estos ámbitos. ¿Por qué Dios lo permite? Todos los santos, los escritores espirituales que tratan este tema y los exorcistas experimentados coinciden: al permitir el ataque demoníaco, Dios deja solo una vía para resolver el problema: acercarte más a Él. Es una medida que busca atraerte hacia Dios. Por eso decían siempre que la manera de vencer la opresión diabólica es intensificar tu vida de oración. A medida que la oración aumenta, la opresión suele disminuir. Durante mucho tiempo, los exorcistas no supimos si existía una fórmula mágica que hiciera cesar la opresión. No la encontrábamos. En un caso que tuve, el demonio dijo: nunca vas a romper este caso hasta que rompas la opresión.
Yo pensé, entonces voy a sacar de este hombre lo que haga falta para romperla. Fueron las 3 jornadas más duras de sesiones que he vivido por ese motivo. Ese hombre no quería entregar una información clave. Al tercer día empezó a ceder y dijo, está bien, mira, es como cualquier otro derecho. Yo le pregunté, ¿qué quieres decir? Me miró como si fuera estúpido, y le dije, hazme el favor. Entonces explicó, tienes que ejercerlo, es como cualquier otro derecho. Dios no nos da derechos sobre las propiedades de ustedes, solo nos da permiso para atacarlas. Si ejercen sus derechos, actuamos instintivamente como seres humanos. Si alguien ataca nuestra propiedad física, ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, esa es mi propiedad. Y eso es exactamente lo que debemos hacer con los demonios, declarar, mandar que aquello es nuestra propiedad y ordenarles que se marchen. Y añadió, si lo haces en estado de gracia, con decisión y perseverancia, nos iremos. Así que redactamos una oración. Funcionó. Pero luego fue como un juego de guacamole, él pasaba de una cosa a otra. Y yo pensé, estoy cansado de esto. Entonces, le saqué a la fuerza, ¿cómo se detiene eso? Y dijo algo muy interesante. Dijo que mientras retengas los derechos sobre tus bienes, Cristo siempre nos concede cierto acceso a ellos. Pero si los consagras a Nuestra Señora y se los entregas por completo, no quiere decir que dejes de cuidar lo que te pertenece, ni que dejes de ser su administrador. Una vez que ella lo acepta, Cristo nos prohíbe tocarlos. Eso es algo serio. Así que redactamos una oración inspirada en la consagración total de San Luis María Grignion de Montfort, pero la acotamos a este objetivo y descubrimos que, si la gente la hace con constancia todos los días y nombra específicamente aquello que los demonios están oprimiendo, elimina aproximadamente el 80% de la opresión. Pero no olvides, la opresión es algo que Dios permite para acercarte más a Él. Hay opresión personal, pero también existe lo que llaman opresión social. Es cuando todos nosotros los que intentamos vivir como buenos católicos, vivir virtuosamente, ser buenas personas, sufrimos por la influencia diabólica que actúa en la vida de otros que hacen el mal, y eso nos afecta. Esto ha aumentado de forma drástica. Por eso no sé si lo has notado, parece que, con el tiempo, se va acumulando una pesadez al tener que lidiar con toda la basura que enfrentamos constantemente. La siguiente forma es la obsesión diabólica. Aquí los demonios atacan las facultades psicológicas. A diferencia de la tentación ordinaria, donde atacan la imaginación y las emociones, en la obsesión hacen exactamente lo mismo, pero con tal fuerza que la persona está prácticamente incapaz de resistir. Es incapaz de lidiar con ello. A quienes sufren esto les decimos, no intentes pensarlo todo racionalmente en esos momentos. No vas a obtener claridad porque estás siendo atacado. Los demonios practican un elemento que llamamos comentario continuo. Una vez que meten algo en tu cabeza, si intentas razonar, ellos no paran de añadir cosas, y por mucho tiempo que pase no terminas de salir de ese círculo. Por eso tienes que dejar de darle vueltas y entrar en modo de combate, ir a la ofensiva, combatirlos. Hay técnicas concretas para tratar distintos tipos de obsesión. Cuando empiezas a pelear en serio, la persona comienza a experimentar periodos más largos de lucidez. Una manera de discernir la obsesión diabólica de la obsesión psicológica es observar el origen. La obsesión psicológica suele ser consecuencia de hábitos mentales, patrones de pensamiento adquiridos por la rumiación y el tiempo. Por eso, si rezas por alguien en ese caso, no suele haber cambios rápidos, son hábitos consistentes que suelen relacionarse con estímulos externos. Cuando alguien dice algo, esa persona reacciona. En cambio, la obsesión diabólica no necesita un detonante externo, se enciende y se apaga sin motivo evidente. La persona puede despertarse por la mañana y, de repente, boom, está colérica, 1 hora y media después, boom, ha desaparecido y no entiende qué pasó. Ese contraste es una señal. Además, el tiempo que la persona pasa sin ser atacada indica la intensidad de la obsesión. Si los periodos de lucidez son muy cortos,
Es un signo de que la obsesión diabólica es fuerte y se acerca a la posesión porque estas influencias diabólicas forman un continuo. La obsesión puede avanzar hasta que los demonios empujan a alguien a un acto que abre la puerta a la posesión. Pero conforme la persona inicia la oración y el combate espiritual, esos momentos de lucidez se alargan cada vez más hasta que, llegado a un punto, parece que el demonio se va, tal vez quede una o dos embestidas fuertes. Y si la persona mantiene su vida de oración, la obsesión diabólica suele quedar atrás. Hicieron una estadística, no digo que exista una correspondencia 1 a 1, pero es muy reveladora. Hace 3 años encuestaron a estudiantes universitarios de 18 a 22 años y les preguntaron, ¿cuántos de ustedes están actualmente con un psicólogo o han ido alguna vez? El 22% respondió que sí. Eso nos sugiere que la tasa de obsesión diabólica del 25% probablemente esté bastante cerca. Y no estoy insinuando que todo problema psicológico sea diabólico, todo lo contrario. Si analizamos cómo se relaciona la psicología con lo diabólico, hay 3 vertientes. Unos simplemente están trastornados, son casos psiquiátricos. Por ejemplo, vino un joven cuya madre estaba convencida de que estaba poseído porque oía voces. Eso no demuestra nada por sí solo. Yo pedí sus estudios médicos y ahí estaba, psicosis inducida por drogas. El chico había fumado marihuana y terminó con psicosis, lo cual no es raro y está en aumento. Le pregunté qué decían esas voces y cómo sonaban. Él respondió que sonaban como George Bush y Ronald Reagan, y que le decían vota republicano. No creo que los demonios se molesten con ese tipo de instrucciones. Recé por él, no hubo cambio. En ese caso, el problema era enteramente orgánico o natural. Luego están los casos que son totalmente diabólicos. Trabajo ahora con una mujer que, cuando está lúcida, cuando los demonios no la atacan, es tan racional y normal como cualquiera. Es completamente normal en esos momentos. Pero cuando la atacan, su lucha es evidente y aparecen los problemas. Esos casos no son los más frecuentes. La mayoría son mixtos, problemas psicológicos sobre los que se superponen influencias demoníacas. Puede haber una combinación. Y eso nos enseña algo importante: si alguna vez has sucumbido a una tentación, recordarás que la tentación apunta a la virtud que Dios quiere que alcances. Lo que los demonios buscan tanto en la tentación como en la obsesión diabólica, cuando atacan nuestras facultades psicológicas, es crear una compatibilidad psicológica con ellos. Quieren que tus patrones de pensamiento sean semejantes a los suyos. Te desean. Si te tientan con determinada idea es porque ellos mismos tienen esas mismas inclinaciones. Si te enfurecen, es porque ellos están enfadados, quieren que tú lo estés. Con el tiempo descubres que la mayoría de las personas tienen algún grado de afinidad psicológica con los demonios que las afectan. De hecho, en la posesión el proceso de liberación tiene 6 etapas. Se puede discernir en qué estadio está alguien por cuanto ha logrado separarse psicológicamente del poseedor. Si hay separación total, no importa lo que el demonio les proponga, no lo aceptan, entonces están muy cerca de la liberación. Al inicio, en cambio, la persona es zarandeada psicológica y emocionalmente. Los demonios pueden implantar pensamientos, alterar perspectivas sobre los demás y mover las emociones. Se producen emociones muy intensas que incluso surgen sin que pienses en nada, y eso es otra señal de lo diabólico, porque en los seres humanos la vida emotiva suele moverse por lo que imagina la mente. Puedes decirle a alguien: si no te gusta la emoción que tienes, cambia el pensamiento, mira la situación desde otra perspectiva y la emoción variará. No es fácil, pero es parte de la batalla. Mantener eso en mente ayuda a distinguir y a combatir lo que procede de lo humano de lo que procede de lo demoníaco. La siguiente cuestión es la posesión. Y, como ya dije, la posesión es algo muy raro. Mucha gente viene a nosotros diciendo: Padre, creo que estoy poseído. Y la mayoría de las veces no es así. Incluso hay quienes me dicen: Padre Ripe tiene que ser mi exorcista. Yo sé de inmediato que no soy la persona adecuada. ¿Por qué lo sé? Porque si eso fuera verdad,
el demonio haría todo lo posible para mantener a esa persona lejos de mí. Si llega a mí y Cristo me ha elegido como instrumento de liberación porque yo no libero a nadie, es Cristo quien libera a todos, entonces el demonio se esforzará por impedir ese encuentro. Una vez me preguntaron, ¿a cuántas personas has liberado? Y respondí, a ninguna. He estado presente donde Cristo liberó a mucha gente. Esto nos recuerda algo importante: somos instrumentos inútiles si lo miramos desde nuestra propia capacidad. Lo que confirma esto es que los demonios te dicen, no tengo que hacer lo que tú me digas. Y en eso tienen razón. Pero yo les contesto, puede que sea cierto, pero tienes que hacer lo que Él dice. Y Él me ha dado el poder. Así que a veces les pregunto con fuerza, ¿oíste el decreto divino, verdad? ¿Oíste a Dios decirte que debías obedecerme? Dime la palabra. Dime lo que Él te mandó. Y cada uno de ellos termina pronunciando, oí la palabra, obedecer. No están obedeciéndome a mí, están obedeciendo a Dios. Respecto a la posesión, el punto central es que debe producirse una separación psicológica. ¿Cómo se logra esa separación? Combatiéndola, sí, pero sobre todo llevando una vida católica auténtica, evitando el pecado, manteniéndose lejos de tentaciones, personas, lugares y cosas que nos pueden hacer caer. Recibiendo los sacramentos con regularidad y rezando con constancia. Parte de la eficacia de la oración reside en que activa la imaginación. Si inundas tu imaginación con realidades sagradas y los demonios intentan afligirla, se retirarán, porque no quieren soportar que esas imágenes, esas verdades les sean impuestas continuamente mientras intentan tentarte. Así que se apartan de ti. Otra observación nuestra que ya mencioné en relación con las familias y que se cumple también en casos de supuesta posesión vino de notar un patrón. Implementamos un protocolo, ponemos a esas personas en una pauta de oración para que comiencen una disciplina espiritual elemental. Y descubrimos algo sorprendente: quienes seguían esa prescripción de oración durante unos 30 días, en aproximadamente un 80% de los casos, despejaban todo aquello que no era posesión real en ese periodo. Nos preguntábamos, ¿qué está pasando? Yo ya lo había notado antes, porque había dado ciertas indicaciones a personas y observaba el mismo efecto. Al analizarlo, vimos por qué incluso personas y familias buenas, las que van a misa los domingos y en días de precepto, las que se confiesan con regularidad e incluso rezan el rosario juntos, siguen siendo atacadas. ¿La razón? No practican, en ninguna parte de su vida espiritual, la negación diaria de sí mismos. Falta una disciplina espiritual elemental. ¿Qué es la disciplina? Es una virtud de la voluntad que me permite mantener el control y una dirección ordenada sobre mis facultades inferiores. Esas facultades no la poseen. Sí, quizá recen el rosario de vez en cuando, pero es algo fortuito. Aquí y allá, no hay un lugar donde practiquen consistentemente la negación de sí mismos. Así que obligarlos durante 30 días a levantarse a una hora fija, a cumplir con tareas en horarios determinados, exige una renuncia diaria, una mortificación cotidiana, y eso fue lo que expulsó a los demonios. También descubrimos que la disciplina hace a las personas inmunes al ataque. Cuanto más disciplinado eres, menos querrán los demonios atacarte. Esto es pura logística, es estrategia de guerra. Te enfrentarías a un ejército blando, que permite fines de semana libres, que no mantiene sus estándares, que rebaja constantemente las exigencias impuestas a sus soldados. Cada poco tiempo cambian órdenes, experimentan con su propia tropa, pero esa es materia de otra conferencia. ¿O preferirías enfrentarte a tropas endurecidas, que entrenan cada día, que hacen senderos difíciles, ejercicios exigentes, simulan combate cuerpo a cuerpo? ¿A cuál objetivo irías? Al blando. Y así actúan los demonios, no se acercan a quien está templado y veloz en su vida espiritual. Por eso en nuestra vida espiritual debe haber algún punto firme, aunque pequeño, que sostenga esa disciplina interior. No hace falta que sea grandioso, puede bastar con levantarte todos los días a las 6 o practicar una forma diaria de negación respecto a la comida.
Hacer algo así crea ese hábito interior de dominio. Entonces los demonios ya no querrán formar parte de esa ecuación. La mayoría de las personas que vienen a nosotros, tanto las obsesionadas como las poseídas, son extraordinariamente indisciplinadas. Ahí está la explicación de por qué vemos a tanta gente bajo ataque. Las posesiones, además, no son todas iguales. Existen posesiones parciales y posesiones plenas. La posesión parcial ocurre cuando el demonio domina solo una parte de la persona y se manifiesta de manera intermitente. Hay periodos de lucidez. Un caso conocido es el de Anneliese Michel, la historia en la que se basó la película The Exorcism of Emily Rose. Era una mujer de profunda santidad, en un momento fue liberada, pero alguien en su pueblo la maldijo y así comenzó la posesión inicial. 3 meses después de su liberación, Nuestra Señora se le apareció y le preguntó: ¿permitirás la posesión otra vez para que muchos lleguen a conocer las realidades espirituales? Ella aceptó. ¡Boom! Volvió la posesión. En sus momentos de lucidez, esto en la Alemania de los años 70, se dirigía a la capilla cercana y oraba durante horas por el clero, ofrecía su sufrimiento y su misma posesión por el bien de los sacerdotes de Alemania. Ese rasgo de disciplina interior estuvo presente en ella, pero no es lo habitual, por eso su caso fue de posesión parcial. La posesión total, en cambio, es cuando la persona entra en un estado de subyugación, se ha entregado por completo al demonio y, en muchos casos, lo desea, porque el demonio le ofrece algo a lo que está apegada. El proceso es lento, el maligno trabaja hasta que logra que el individuo le ceda el control absoluto. Entonces el demonio conduce la vida de esa persona todo el tiempo, pero normalmente de forma sutil, imita la personalidad del sujeto y se oculta. Eso hace muy difícil reconocerlo. Solo pueden detectarse mediante los llamados signos secundarios de posesión. Los signos primarios: hablar lenguas que no conoces, manifestaciones sobrenaturales, fuerza sobrehumana, no suelen aparecer, porque no le hace falta mostrarse, ya gobierna. Lo que sí verás son señales secundarias: malicia constante, duplicidad, mentiras persistentes aunque no sean necesarias, comportamientos que maximizan el daño dentro de su capacidad. ¿Te suena familiar? Vas recorriendo la lista y todo encaja. Su actuar busca siempre causar el mayor daño posible. Aún así, ese tipo de posesión plena es extraordinariamente rara. Y la gente pregunta: ¿has visto alguno? Pues, creo que conozco personas que podrían serlo, pero eso ya sería especulación por mi parte. Ese tipo de gente jamás acudirá a un exorcista porque no desean ser liberados. Son en sus periodos de lucidez cuando realmente piensan: necesito ayuda, y entonces es cuando recurren a nosotros. También depende de si la posesión es parcial o total. Se puede llegar a la posesión de 3 maneras distintas. Una es por el pecado mortal, como mencioné antes, eso explica cerca de la mitad de nuestros casos. La otra, aproximadamente la otra mitad, hay un porcentaje muy pequeño del tercer tipo, ocurre cuando algo grave le ha sucedido a la persona. Más o menos el 50%, a veces algo más, de las personas que vienen son mujeres que han sido violadas, abusadas sexualmente o sometidas a abusos psicológicos o físicos graves. Así es como el demonio consigue meter el pie por la puerta. Y la gente dice: eso no es justo. ¿Cómo puede pasar? Es bastante sencillo. Cuando Dios nos dio dominio sobre la realidad creada, y si usamos ese dominio de manera desordenada, nuestro pecado y nuestra acción caen bajo la esfera de Satanás. Y arrastramos con nosotros aquello sobre lo que teníamos dominio. Por eso, cuando alguien obra contra otro de forma gravemente desordenada, en ciertas circunstancias eso puede abrir la puerta a una posesión. El tercer tipo es el de quienes no han cometido ningún pecado mortal, no han hecho nada grave, ni se les ha hecho nada gravemente. Esto es extraordinariamente raro. Solo he leído sobre esos casos, nunca los he visto en persona. El ejemplo que tengo en mente ocurrió en 1932 en Iowa, cuando una religiosa fue poseída. El exorcista interrogó al demonio para saber: ¿cómo entraste? ¿Qué pecado cometió ella? Y el demonio respondió:
no cometió ningún pecado. Entonces le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y contestó, Dios permitió la posesión porque hay un pecado en la región por el cual Él quiere reparación. El sacerdote volvió al obispo. Se organizó una reparación en toda la diócesis. En aquella época la exposición eucarística requería permisos especiales y solo se permitía en 2 momentos del año salvo autorización, y 2 días después el demonio fue liberado. El pecado era el divorcio. Es un caso curioso, pero vuelvo a insistir, son situaciones extremadamente raras. Yo no he visto casos auténticos de ese tipo. El segundo tipo, sin embargo, como en Anneliese Michel, sería un ejemplo de esa categoría. Como comenté, la posesión tiene 6 etapas de liberación. La primera es la fase de descubrimiento. Uno empieza a sospechar que algo hay aquí. En una ocasión, un marido entró en la habitación y vio a su mujer practicando yoga. Le dijo, no sé si me gusta que hagas eso. De repente era de noche, las luces se atenúan, estilo Terminator, los ojos se iluminan, y de su boca sale, eso es por ti. Y en ese instante las luces volvieron a encenderse. Ahí descubrimos que había algo. El hombre la trajo con nosotros y, efectivamente, aquella mujer fue el único caso que he tenido en el que los demonios dijeron, somos legión. Y creo que hablaban con la verdad. Luego viene la fase de descubrimiento. Después está la fase de oscurecimiento u obstrucción. En esta etapa intentan convencer tanto a la persona afectada como al sacerdote que los atiende de que no puede tratarse de una posesión, solo necesita más medicación, debe ver a otro psicólogo, tal vez vio a ese médico. O incluso siembran en la mente del sacerdote la idea de que está loca. Recuerdo una mujer a la que oré que tenía un demonio del miedo. En una de las primeras oraciones, ella se desplomó al suelo y, justo en ese instante, una frase pasó por mi cabeza y salió de su boca. Tú solo piensas que estoy loca. Fue un signo preternatural, el demonio había introducido ese pensamiento en mí y, acto seguido, lo pronunciaba ella. Es una de las señales de que están intentando oscurecer la realidad. La tercera etapa es la batalla. Ahí sucede la mayor parte del combate, los ataques aumentan y el enfrentamiento con el exorcista se intensifica. ¿Es difícil? A veces sí, pero si cada uno cumple su parte y yo formo parte de una comunidad que ora 3 o 4 horas diarias y mantienes tu vida de oración, estás bastante protegido. No significa que no recibas golpes, entras en un ring de boxeo, pero no es inviable. La batalla gira en torno a la autoridad, conseguir que el demonio se someta a la autoridad que el exorcista ejerce. Con el tiempo, el demonio empieza a mostrar más conformidad. Bromeo diciendo que preferiría tratar con demonios que con algunos feligreses, porque a los segundos no puedes golpearlos para ponerlos en orden, en cambio con los demonios, en sentido espiritual, sí puedes imponerte. Pero la idea es esa, hacia el final de la tercera fase el demonio comienza a perder el control de la dinámica interior de la posesión y entonces desplaza su acción hacia el exterior. Eso nos lleva a la cuarta fase, lo externo. Aquí uno empieza a ver objetos que se mueven o sucesos que ocurren fuera del cuerpo de la persona. No es lo más común, la mayoría de los casos no llega a esa etapa. Lo que ves en el cine sí ocurre en la vida real, pero raramente y, por lo general, de forma leve. Llevamos estadísticas, solo en un porcentaje pequeño de casos, no en la mayoría, aparecen fenómenos tan espectaculares. Hollywood los exagera por sensacionalismo. Y, sinceramente, eso no es lo más relevante. Mucha gente dice, llevas una vida interesante. Primero, eso suena a antigua maldición china. Segundo, lo interesante no son los demonios. Ser exorcista a menudo se parece a un picapedrero en una cantera, golpeas una roca tras otra y, después de un tiempo, todas se parecen. Los demonios, de hecho, son extremadamente consistentes, su conducta se rige por 3 realidades fundamentales, Dios los regula en todo. Quien puede poseer, cuántos, el grado y la parte del cuerpo afectada. Cuándo y cómo se manifiestan. Cada faceta de su interacción está limitada por la permisividad divina.
Eso nos enseña que no deben ser temidos, incluso Cristo dijo que no debemos tener miedo. Nuestra confianza ha de ser plena en Él y en Nuestra Señora. Y otra cosa es su naturaleza, no cambió cuando cayeron. Siguen inclinados hacia ciertas cosas, por eso son tan previsibles. Además, su voluntad quedó fijada en su pecado y se hiperconcentran en eso. Entre esas tres realidades, su naturaleza, su consistencia y su voluntad fija, los demonios repiten una y otra vez los mismos patrones. He visto a Lucifer en 3 casos, a Belzebub en 3 casos, y hacen lo mismo una y otra vez hasta que te cansas, ¿sabes? Es como estar todo el día rompiendo piedras. Lo realmente interesante es lo que Dios les obliga a revelar sobre los santos o sobre Nuestra Señora. Daré un par de ejemplos. En una ocasión Belzebub tuvo que confesar que lo que hace a la Virgen distinta de toda otra criatura es que ella ofreció su vida entera sin una sola vez calcular el costo personal. Los ángeles solo tuvieron una sola oportunidad de sacrificio. Ella lo hizo repetidamente. La perpetuidad del sacrificio fue lo que lo impactó y jamás contó lo que le costaba. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? Ahí reside su diferencia, es bello y estremecedor. Otro ejemplo, Juana de Arco es, en cierto sentido, la némesis de Satanás bajo la figura de la traición por ambición. Piensa en eso, traición por ambición. El obispo que la condenó buscaba subir de rango, su ambición le hizo cometer una traición al ponerse del lado de los ingleses. La manera en que Dios modela la vida de cada uno determina también frente a qué demonio o fuerza espiritual te convertirás en némesis. En la posesión, tras la batalla y la fase externa, viene la quinta etapa, que llamamos la fase de ascendencia. Aquí la persona ha logrado romper la compatibilidad psicológica con el demonio, psicológicamente ya no encajan. El demonio se vuelve por fin completamente obediente, ni siquiera necesitas preceder el mandato con explicaciones, obedece. A mí me gusta aún pronunciar los precursores por humildad y por eficacia, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, o por el poder de la Inmaculada Concepción, te mando. Esas invocaciones sí tienen peso en la mente del demonio, simples palabras nuestras, muchas veces, no. Llega un punto en que el demonio desea salir, la experiencia de la sesión se vuelve insoportable para él y hasta preferiría el infierno antes que seguir ahí. Por eso en la ficción suelen mostrar al exorcista aterrado, en realidad, el que más teme es el demonio, porque sabe cuál será su destino y que va a recibir un castigo espiritual muy severo. A veces creía que poseer era atractivo para él, pero cuando la tendencia se invierte y el poseído empieza a pegarle al poseedor en sentido espiritual, la cosa se vuelve brutal y al demonio no le gusta nada. Desde este pobre país, sigue hablando de Ecuador, el sacramento de la extremaunción será poco valorado. Lo vemos en la práctica. No te imaginas cuántas veces la gente me dice, tu padre está muriendo. Sí. ¿Quieres que vaya a ungirlo? No, está bien. Es buena persona. Irá al cielo. La gente ni siquiera se asegura de que sus padres reciban los sacramentos. Muchos morirán sin recibirla, dice Nuestra Señora, ya sea por negligencia de sus familias o por un cariño mal entendido hacia los enfermos. Ella lo nombró con claridad. Otros, incitados por el maldito demonio, se rebelarán contra el espíritu de la Iglesia Católica y privarán a incontables almas de innumerables gracias, consuelos y de la fuerza que necesitan para dar el gran paso del tiempo a la eternidad. Pero algunas personas morirán sin recibirla debido a justos y secretos castigos de Dios. Nuestra Señora profetizó que Satanás ascenderá, habrá una preponderancia diabólica. Lo comprobamos también en la visión que tuvo León XIII, vio a Satanás ganando ascendencia por 100 años. Vio la interacción, Satanás se acercó a Dios y pidió, dame 100 años. Y Dios se los concedió. ¿Por qué 100 años? Porque existe algo llamado costumbre inmemorial o memoria inmemorial. La memoria humana es de aproximadamente 70 u 80 años. Si superas esa generación que recuerda cómo se vivía la fe, cómo se practicaban las devociones, cómo se rezaba y transcurren 100 años sin que se mantenga esa transmisión, la vivencia se olvida y queda extinguido.
Por eso pidió el siglo. Nuestra Señora añade, en cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será atacado y profundamente profanado. La masonería, que entonces estará en el poder, promulgará leyes inicuas con el fin de abolir este sacramento, facilitando que la gente viva en pecado y alentando la procreación de hijos ilegítimos sin la bendición de la Iglesia. Según el CDC, el número de nacimientos vivos de mujeres no casadas en este país es de 1,6 millones. El porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio ya alcanza el 40%. El número de personas que conviven antes de casarse, he visto varias estadísticas, te doy la más baja, indica que el 76% de las parejas viven juntas antes de casarse y lo consideran aceptable. Hoy, por cierto, esa cifra llega al 79%. Los católicos no estamos mejor, la diferencia estadística con la población general es solo del 1 o 2%. No somos mejores. Nuestra Señora prosigue, el sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado, puesto que en este sacramento la Iglesia de Dios e incluso el mismo Dios son ultrajados y despreciados, ya que Él está representado en sus sacerdotes. El demonio intentará perseguir a los ministros del Señor por todos los medios posibles. Obrará con crueldad y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación y corromperá a muchos de ellos. Estos sacerdotes degradados escandalizarán al pueblo cristiano. Lo hemos visto en nuestras vidas, el escándalo de la pedofilia no es otra cosa que puro escándalo, y hará caer sobre estos sacerdotes el odio de los malos católicos y de los enemigos de la Iglesia y del apostolado. Este aparente triunfo de Satanás, dice ella, provocará un enorme sufrimiento en los buenos pastores de la Iglesia. Es cierto. Cuando recorro el país y hablo con sacerdotes buenos, me cuentan que esta carga es insoportable, viven bajo sospecha constante. Muchos buenos sacerdotes y el supremo pastor y vicario de Cristo en la tierra, que estará prisionero en el Vaticano, derramarán lágrimas secretas y amargas ante su Dios y Señor, suplicando luz, santidad y perfección para todo el clero del mundo. Además, en estos tiempos desgraciados reinará un lujo desenfrenado. Pero aquí, la Virgen se refiere en realidad a la lujuria, pues la palabra proviene del latín luxuria, que significa precisamente eso, lujuria. Ella advierte que esta pasión arrastrará a innumerables almas frívolas hacia el pecado, conquistándolas y perdiéndolas. Nuestra Señora dijo que la mayoría de las almas que caen en el infierno lo hacen a causa de los pecados de la carne. Sor Lucía, la última vidente de Fátima, afirmó que esto se refiere principalmente a los pecados contra la castidad. La inocencia, dice Nuestra Señora, en Quito, Ecuador, apenas podrá encontrarse en los niños, ni la modestia en las mujeres. Y recordemos que en Fátima ella ya había advertido que se introducirían ciertas modas que ofenden gravemente a nuestro Señor. Esto es evidente. Basta pensar en lo que proclamó Pío XI, un vestido no puede considerarse decente si está escotado más de 2 dedos por debajo de la garganta, si no cubre los brazos al menos hasta los codos o si apenas sobrepasa un poco las rodillas. Además, los vestidos de telas transparentes son impropios. ¿Y cuánto hemos cambiado en nuestra comprensión de estas palabras? La Virgen continuó, en esa época, la Iglesia será atacada por terribles hordas de la secta masónica, y esta pobre tierra ecuatoriana será atormentada por la corrupción de las costumbres, la lujuria desenfrenada, la prensa impía y la educación secular. Como un océano inmundo, todo esto inundará calles, plazas y lugares públicos con una libertad escandalosa. Y vemos que esto no ocurre solo allí, sino también en nuestras propias naciones. Casi no quedarán almas vírgenes en el mundo. En la Salete, Nuestra Señora advirtió, los sacerdotes, ministros de mi Hijo, con sus vidas perversas, con su irreverencia e impiedad en la celebración de los santos misterios como la Santa Misa, con su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Era 1832, y ya se señalaba la caída de la castidad entre el clero.
Muchos creen que el problema de la pedofilia en la iglesia comenzó en los años 70 y 80, pero eso fue solo el fruto visible. Ya en 1960, la Sagrada Congregación para los Religiosos publicó un documento dirigido a los superiores de las órdenes religiosas titulado Instructio Religiosa, que puede leerse hoy en día. En él se pedía con urgencia no ordenar a homosexuales, no ordenar a pedófilos y no ordenar a sacerdotes sin castidad. Esto demuestra que la decadencia moral en la Iglesia no empezó tras el Concilio Vaticano II, sino antes. Lo que ocurrió después es que aún quedaba un residuo cultural que mantenía ciertas apariencias externas. Ay de los sacerdotes y de los consagrados que, con su infidelidad y sus vidas perversas, crucifican de nuevo a mi Hijo, dijo la Virgen. San Juan Eudes enseñó que el peor castigo que Dios puede infligir a un pueblo es darle malos sacerdotes. En Akita, Japón, entre 1979 y 1980, la Virgen reveló: la obra del demonio penetrará hasta dentro de la Iglesia. De tal modo que veremos cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Pero observemos que ella no lo vinculó directamente a decisiones del Vaticano, sino a la acción del maligno. El problema es que dentro de la Iglesia no se libra con suficiente fuerza ni con la debida profundidad el combate espiritual que nos corresponde. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus propios hermanos. Iglesias y altares serán saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos que acepten el compromiso y la tibieza. Y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. Yo mismo he visto a tantos buenos sacerdotes dejar el ministerio, incapaces de soportar más. El pensamiento de la pérdida de tantas almas, dice la Virgen, es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Sin embargo, quiero concluir con esperanza. Porque, aunque los demonios actúan, están atados con una cuerda corta, solo pueden hacer lo que Dios les permite. Y su tiempo nunca es indefinido. De hecho, hoy los demonios muestran claros signos de desesperación, como si supieran que su final se acerca. Más de una vez, en un exorcismo, he escuchado a un demonio gritar: nuestro tiempo es corto. Y lloran, porque disfrutan del poder que tienen ahora, pero saben que pronto acabará. Y esto significa que Dios mismo pondrá fin a su dominio. Por eso debemos tener una confianza absoluta en el Señor. Cualquier influencia diabólica en nuestra vida está regulada por Él, y si la aceptamos con fe, se convierte en ocasión de santificación, purificación y crecimiento en virtud. También sabemos que, incluso en la Iglesia, cuando todo parece colapsar, Cristo ya nos dio la promesa: las puertas del infierno no prevalecerán. Podrá ponerse todo muy oscuro, pero no vencerán. Y, finalmente, si los demonios han ganado terreno y el mal parece triunfar, la Escritura nos asegura: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto significa que, para quienes permanecen fieles, este tiempo es una oportunidad única. Porque mientras muchos rechazan la gracia, Dios sigue siendo generoso y derrama dones abundantes sobre aquellos que responden. Por eso, estamos en una época sin precedentes para alcanzar la santidad. Precisamente porque los tiempos son tan oscuros, las gracias disponibles son inmensas. Si somos fieles a la gracia que Dios nos concede, sea para ir a misa, para rezar, para perseverar, alcanzaremos un grado de santidad tan elevado, que incluso los santos de épocas pasadas desearon vivir en estos tiempos. Ellos vislumbraron lo que vendría y dijeron que habrían querido estar aquí, porque las gracias y la perfección que se ofrecen hoy no estuvieron disponibles en su tiempo. Esto significa que, si permaneces fiel a la gracia aún en medio de todo el mal que hoy hiere a la Iglesia, a pesar de los pecados de tantos, a pesar de que cargamos también con sus demonios y con tantas opresiones, con tantas dificultades, con los niveles de oración y de combate que parecen elevarse cada vez más, si eres fiel, si eres completamente fiel a la gracia, tus posibilidades de llegar a ser santo son reales. Dios mismo quiere eso para ti. Por eso, no traiciones la gracia. No le des la espalda.
Sé fiel, y en esa fidelidad está tu victoria sobre los demonios. Esa será la llave de tu corona de gloria. Porque cuando llegues al cielo, si has derrotado a los demonios en tu propia vida y todos los tenemos, cada familia, cada persona es combatida por ellos, si los vences, en la eternidad será para tu honor. Los santos y los ángeles podrán decir, ese es el que derrotó a tal demonio, ese es el que no se rindió. Y esa será tu gloria eterna. Este es el tiempo en que todo eso es más posible que nunca. Es un tiempo en el que puedes alcanzar en el cielo un lugar más alto que en muchas épocas pasadas, porque nunca antes la gracia se ha derramado de esta manera sobre quienes permanecen fieles. No desaproveches esta oportunidad única que Dios te concede. Y ahora, si se arrodillan, les daré la bendición. Amén. La fase 5, además, tiene 4 subdivisiones. La primera es la etapa inicial de cumplimiento, el demonio obedece. La segunda es la etapa en serie, la serial en la que aparecen santos, pero no necesariamente a mí, se les aparecen al poseído y al demonio. En uno de los últimos casos que seguí, por ejemplo, Juana de Arco se le manifestó a la mujer, asimismo se le aparecieron Juan Pablo II y San José durante esa línea de tiempo. Nuestra Señora también suele aparecer con frecuencia. Luego viene la tercera fase, la negociación. Han perdido la batalla, así que se vuelcan a Dios pidiendo alguna concesión, esperando que Él les dé permiso, cosa que casi siempre les es negada. La etapa siguiente es la penitencial, he perdido. Estoy vencido. Solo voy a cumplir mi tiempo para salir. Entonces se muestran sumisos, se comportan bien con la esperanza de lograr la liberación. La fase final es la liberación propiamente dicha. Insisto, la posesión es rara, ocurre, pero no es lo habitual. Existe, además, la subyugación, es cuando una persona entró en pacto con el diablo, un verdadero contrato en el que entrega algo, su alma u otra cosa, a cambio de que el demonio le proporcione algo. Desde un punto de vista técnico, nunca hay un contrato válido con un demonio. ¿Por qué? Porque todo contrato exige certidumbre de que ambas partes pueden cumplir sus obligaciones. Si una no puede garantizar el cumplimiento, el acuerdo queda nulo, al menos en el orden espiritual. Los demonios no pueden asegurar nada así porque, al final, Dios gobierna todo. Aún así, a veces parecen cumplir. Quizá recuerdes mi frase es real sobre John Lennon, vendió su alma y el diablo le dijo 20 años. Fue asesinado justamente 20 años después. La venta era por la fama. Pero otras veces la gente vende su alma y lo único que obtiene es la posesión. Conozco el caso de un hombre poseído que había vendido su alma, terminó habitado por el demonio del mediodía al que alude el Salmo 91. Es un caso real. Los padres de la Iglesia, hablamos de autores entre los siglos II y V, lo llamaban el demonio de la crisis de la mediana edad. También está vinculado a la asedía, la pereza espiritual. En su caso, cuando le pregunté cómo pensaba que había sido poseído, respondió, hice un pacto con el diablo. ¿Para qué era ese pacto? ¿Fama y dinero los consiguió? No, entonces la lección queda clara, obtuvo solamente la posesión. Otra vez, los demonios no pueden formalizar un contrato válido. Históricamente, en la moral tradicional se sostiene que solo puede contraerse un acuerdo con alguien vivo, con cuerpo, capaz de cumplir lo pactado. No se puede pactar con un muerto por más que hoy algunos parezcan hacerlo y... Del mismo modo, los demonios, al carecer de cuerpo, no pueden cumplir las condiciones de un contrato. Entonces, ¿cómo liberarse si se ha hecho un pacto con el diablo? Hay que renunciar explícitamente, renuncio al pacto que hice con Satanás por estas cosas. Con eso el pacto queda roto, porque su fuerza dependía de que la persona se mantuviera voluntariamente sometida al demonio. Al rechazarlo, ya no tiene fuerza vinculante. Ahora bien, sus efectos pueden persistir. Una vez que has permitido la entrada del demonio en tu vida, él puede seguir entrometiéndose, causando daños o llevando a la posesión. Hoy estamos viendo un aumento de la subyugación.
Hay gente en Hollywood y en la industria musical que habla abiertamente de estas prácticas, incluso se mencionan posesiones a escala colectiva. ¿Estuvo poseída la Alemania nazi? Yo no lo afirmaría, me inclino a pensar en una obsesión colectiva, no en posesión, porque la posesión es una realidad concreta y personal. No obstante, los demonios sí pueden influir en sociedades o regiones. Hay zonas donde predominan ciertas influencias demoníacas. Por ejemplo, se dice que en Fresno, California, hay un demonio ligado a la enfermedad, en Hollywood, uno de la irrealidad, en el sur. Demonios asociados a la masonería y son bastantes. En cuanto a Nueva York, no he pasado allí el tiempo suficiente para identificar cuál predomina. ¿Suben estos niveles de guerra espiritual? No en lo que respecta a la posesión, pero sí, las tentaciones ordinarias y las demás formas parecen aumentar, sobre todo la obsesión diabólica y la opresión. La opresión también crece por el incremento de la actividad oculta, brujas que lanzan maleficios y realizan prácticas que causan mucho daño. Me preguntan, ¿qué piensas de esas brujas que salen a la luz y maldicen a tal o cual persona, como a Pence? Yo siempre respondo, primero, los satanistas y las brujas que se muestran públicamente suelen ser, en el mejor de los casos, gente de nivel medio. Por lo general son personas de bajo perfil dentro del mundo oculto. Los que están a un nivel más alto, aquellos en cuyas familias la brujería lleva 300 o 400 años, tienen un conocimiento casi técnico de cómo funcionan estas cosas. Saben exactamente qué ritual provoca qué efecto, lo hacen con precisión y jamás sabrás quiénes son. Podrían estar sentados a tu lado en el banco de la iglesia. No los busques a la vista, pueden ser el policía, el juez, el panadero que te atiende, gente aparentemente normal y amable. Los miembros de alto rango en el ocultismo forman una secta cerrada. Está oculta porque, si se descubre, se arruina la eficacia de lo que hacen. Por eso mantienen todo en secreto. Lo mismo ocurre con los satanistas públicos que proclaman su condición, yo no lo creo. El satanismo, en lo profundo, es como la mafia, sangre para entrar y sangre para salir, no sales vivo, por lo general. Los que están arriba, en la cúspide, mantienen su práctica en la oscuridad porque realizan actos que serían considerados crímenes capitales, son tan malvados que saben que, si se supiera la verdad, la gente no lo toleraría. Así que lo esconden. No lo vas a descubrir fácilmente. Dicho esto, la situación está empeorando. ¿Y qué piensa Nuestra Señora de estos tiempos? Creo que existe una correspondencia entre la mirada de ella y el influjo diabólico actual. Nuestra Señora del Buen Suceso, cuando se apareció en Quito, Ecuador, dejó avisos muy claros. Hago saber que desde fines del siglo XIX y desde poco después de la mitad del siglo XX, en lo que hoy es la colonia y será la República del Ecuador, las pasiones estallarán. Es decir, habrá un colapso moral y una corrupción total de las costumbres, porque Satanás reinará casi por completo mediante sectas masónicas. Se fijarán principalmente en los niños para sostener la corrupción general. Nuestra Señora profetizó que, en la segunda mitad del siglo pasado, Satanás obtendría un poder enorme, gobernaría casi por completo en Ecuador, casi completamente, no del todo. Pero no se limita a Ecuador. Ay, dice ella, cuánto lamento manifestarles los enormes sacrilegios, tanto públicos como secretos, que ocurrirán con la profanación de la Sagrada Eucaristía. En esta época, añade, los enemigos de Jesucristo, instigados por el diablo, robarán hostias consagradas de las iglesias para profanar las especies sagradas. Mi Santísimo Hijo se verá arrojado a tierra y pisoteado por pies inmundos. En La Salete también anunció, el vicario de mi Hijo sufrirá mucho, porque la iglesia pasará por una gran persecución, un tiempo de tinieblas, y será testigo de una crisis espantosa. ¿Acaso creemos que podemos pecar tanto y que Dios no castigará? Algunos incluso obispos afirman, Dios ya no castiga mediante desastres naturales como antes. ¿De veras? Nueva Orleans, la ciudad con mayor índice de prácticas de vudú en Estados Unidos, fue arrasada por el huracán Katrina.
En la isla de La Española, mientras Haití ha sido devastado una y otra vez por terremotos, la República Dominicana consagrada al Sagrado Corazón de Jesús casi nunca sufre tales catástrofes. El propio presidente haitiano consagró su nación a los demonios. ¿Y todavía dudamos de la diferencia? El epicentro del tsunami en Tailandia coincidió con el centro de las redes internacionales de pedofilia. Cuando llegó la Cruz Roja, solo hallaron hombres y niños. ¿Dónde están las mujeres?, se preguntaron. Y aún así muchos dicen que no hay relación. ¿Acaso creemos que podemos vivir en semejante pecado sin consecuencia alguna? Permítanme darles un ejemplo. Con esto quiero mostrar que, aunque los demonios parecen ganar poder, también hay un aspecto positivo, no todo está perdido. Poco antes de morir, San Francisco hizo una profecía. No la leeré completa, pueden encontrarla en línea, pero en ella decía: actuad con valentía, hermanos míos. Tened ánimo y confiad en el Señor. Se acerca el tiempo en que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán las perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos aumentará. Y los demonios tendrán un poder inusual. Ese tiempo, hermanos, es ahora. En los últimos 2 años, la mayoría de exorcistas han confesado que ya casi no logran liberar plenamente a nadie. Como mencioné antes, había una progresión, los procesos se volvían más largos, hasta que la media alcanzó los 4 años. Pero hemos llegado a una etapa en la que apenas se consigue una liberación completa, y todo se ha vuelto una lucha agotadora y constante. Los demonios muestran un poder inusual, pero la verdad es que ese poder se lo hemos entregado nosotros mismos. Lo que muchos no comprenden es que los demonios no aumentan su poder por naturaleza. Su voluntad tiene una fuerza determinada, que no cambia. Lo que ocurre es que, cada vez que pecamos, abrimos la puerta y les damos entrada, y, por nuestro pecado, nosotros mismos nos debilitamos, nos volvemos más esclavos, y por eso parecen más poderosos. ¿La solución? Simple: dejar de pecar. El error es pensar que solo enfrentamos problemas naturales, sociales o de la iglesia. Pero cuando uno se encuentra frente a frente con un demonio manifestado, ve el infierno. Y el mundo miremos a nuestro alrededor empieza a parecerse a eso. Cuanto más pecamos, más nuestro mundo se convierte en un reflejo del infierno. Cuanto más santos nos volvemos, más el mundo se transforma en un reflejo del cielo. Esto es lo que muchos aún no alcanzan a entender.